El análisis del acontecer político del país lo tenemos en Diálogo Alternativo. Regresamos a Diálogo Alternativo y les recordamos que estamos conversando con Gonzalo Gómez de Marea Socialista. Gonzalo, estuviste en una especie de conversatorio en Cataluña, ¿fue? Cuéntanos un poco cómo fue ahí y además que estamos hablando de Cataluña, donde estuvo o se mantiene todavía de alguna forma caliente el tema del referéndum y si se tocó ahí o qué enfoque hay respecto al tema de la migración de venezolanos hacia el extranjero. Sí, quiero decirte que en Marea Socialista le damos mucha importancia al tema internacional, pero no solamente a lo que tiene que ver con el conocimiento y seguimiento de la situación mundial y de cada uno de los países, las luchas de las clases trabajadoras, de los sectores populares, campesinos, sectores específicos, las mujeres, por ejemplo, la lucha ambiental, sino que también le damos importancia a la construcción de organizaciones políticas revolucionarias entrelazadas, es decir, en lo que pudiéramos considerar como la formación de un gran partido revolucionario mundial, ¿no? Integrado por distintas organizaciones de los distintos países, de las distintas latitudes. Y la coordinación de campañas conjuntas de solidaridad, de denuncia, de defensa de derechos, porque entre otras cosas nos parece que la conquista del socialismo, el socialismo bien entendido, no sus deformaciones, no el falseamiento del socialismo como lo que tenemos aquí, ojo, aquí tenemos capitalismo rudo. Aquí no tenemos algo donde predomina la democracia social, el empoderamiento real del pueblo y de las clases populares, no tenemos algo distinto a la explotación capitalista y a la propiedad privada de los medios de producción o el manejo de las empresas del Estado por burocracias que las consideran prácticamente como sus feudos para enriquecerse. Eso no tiene nada que ver con el socialismo, eso es una deformación, una degeneración dentro del capitalismo mismo. Entonces, ahora nosotros creemos que el socialismo, como algo donde predomina la propiedad social sobre los medios de producción al servicio de las mayorías y donde hay una participación democrática real de la gente en la toma de las decisiones, en la conducción de sus propios asuntos, eso no es posible alcanzarlo si no es en el marco internacional. No puede lograrlo ningún país aislado. Por eso nosotros establecemos coordinaciones internacionales, nos vinculamos con organizaciones revolucionarias de otras partes del mundo, no con organizaciones burocráticas, estalinistas, que aplastan los derechos de la gente en nombre de las ideas revolucionarias. Ojo. Y entonces, bueno, allí nosotros para poder aportar, ¿no?, hacia ese objetivo, pues establecemos contactos, relaciones, etcétera. Entre las cosas que puedo mencionar, bueno, hemos estado conversando con la corriente anticapitalista dentro del partido Podemos, que está en España, que es una de las organizaciones políticas más importantes. Ahí mantenemos vínculos, siempre tratamos de asistir a charlas, ofrecer charlas sobre Venezuela, conversar con sus dirigentes. Igualmente estuve en una charla donde se tocó el tema venezolano en Barcelona, acudí a Cataluña interesado pues por el tema de la situación que hay allá, de la lucha por la independencia catalana, y se dio una charla sobre el tema procesos constituyentes en Europa y en América Latina, donde mi planteamiento fue que en Venezuela tuvimos un proceso constituyente popular, progresivo, que nos dio grandes logros y conquistas y avances en todos los terrenos durante el periodo inicial de la revolución y en el tiempo en el que tuvimos al frente al comandante Chávez, pero que en estos momentos lo que tenemos es un proceso desconstituyente, aunque haya una asamblea constituyente,
que dice que está para favorecer las transformaciones con el protagonismo popular, lo que tenemos es la captura de la institución constituyente por el poder constituido. Ahí lo que hay es ministros, ahí lo que hay es gente que han sido gobernadores, altos dirigentes del partido, gente que está o ha estado dirigiendo empresas del Estado, y el movimiento popular, los dirigentes campesinos, de los trabajadores, etcétera, vinculados con la base, esos no tienen una presencia real. Y lo que hay es un desmantelamiento de las conquistas, los logros de la revolución bolivariana. Estamos en retroceso en relación con lo anterior, por eso le llamo un proceso desconstituyente. Desde un enfoque de izquierda, Gonzalo, en esa actividad propia de Cataluña, ¿hay claridad respecto al papel que está jugando la Asamblea Nacional Constituyente en el desmontaje de lo que es originariamente el proceso constituyente? Bueno, hay algunas personas que se vienen dando cuenta, porque no entienden cómo se puede mantener este tipo de situación en Venezuela con una constituyente que no resuelve respecto al tema de la depauperación salarial, a la pérdida de la salud y la no consecución de las medicinas por la gente, la cantidad de problemas que estamos teniendo desde el punto de vista de la alimentación, porque hay quienes opinan que eso no es fruto simplemente de una guerra económica, entre comillas, o de un bloqueo imperialista, sino que tiene que ver con las políticas aplicadas por el gobierno mismo, y por las actuaciones de esa misma constituyente. Es decir, nosotros hemos dicho muchas veces, incluso en este programa, que el propio gobierno de Nicolás Maduro decidió reducir las importaciones de alimentos y de medicinas para pagar deuda externa. Entonces, eso es una política de carácter más bien propia de los gobiernos neoliberales. Eso no es una política revolucionaria. Y además, una deuda externa que podemos presumir que en gran medida es ilegítima, corrupta, donde hay también intereses de sectores de la burocracia y de los sectores del gran capital que han invertido en esa deuda y que especulan con ella. Entonces esto se viene observando con más claridad cada vez, porque además se fijan en las políticas antidemocráticas, la criminalización de protestas populares, la restricción de las posibilidades de acción política, que no es solamente con la derecha clásica, también hemos sido víctimas de esas situaciones, factores de izquierda, bolivarianos, chavistas, críticos, o los llamados disidentes, como se les ha denominado. Bueno, y una de las cosas interesantes que quisiera señalar es que hubo preguntas sobre el tema de la emigración venezolana. Uh-huh. ¿Qué es lo que está pasando? Porque, por ejemplo, en España, en el Estado español, hay alrededor de 250.000 de venezolanos en la actualidad, 250.000 venezolanos. La mayor parte de ellos han emigrado en los últimos años, ¿no? Y llama la atención esa migración enorme, tan grande, esa avalancha. Colombia, Ecuador, Perú, Panamá. En Colombia se habla que hay alrededor de 600.000 en los últimos años. Alrededor de 600.000, claro, entre alrededor de 150.000, algunos dicen que 200.000 en Perú, uh-huh. En el mismo Brasil, Argentina y Uruguay también en menores cantidades, pero hay. Y algunos están en situaciones dramáticas, ¿no? Otros, han ido buscando abrirse camino. Frente a eso, me preguntaron, ¿no?, qué opinaba yo al respecto, y yo les manifesté que nosotros entendemos que esa migración es fundamentalmente producto de la situación de crisis económica, social, de seguridad que hay en el país, y también del clima, del ambiente político, y de la falta de perspectivas que observa la gente, en cuanto a resolver a corto plazo la situación del país. Y bueno, manifesté que nosotros debemos brindar solidaridad a los venezolanos que están en el exterior
y también la solidaridad para que no se vayan a los que están aquí o para que puedan continuar con alternativas y con una vida digna dentro del país, y que se les brinden todas las garantías, y que haya toda la colaboración de los consulados, de las embajadas venezolanas y de los países donde ellos se encuentran, ¿no? Esto generó una polémica que te puedo detallar. Sí, un poquito más adelante, Gonzalo, porque vamos al siguiente corte. Y respecto a la perspectiva, también quiero preguntarte cuál es tu posición respecto al recién lanzado Frente Amplio, que bueno, se dio a conocer ahorita recientemente. Vamos, ya regresamos. La opinión tiene su espacio en Diálogo Alternativo.